En las sombras de una galaxia que arde en el fragor de la guerra perpetua, donde imperios se alzan y caen con la misma facilidad que las estrellas se extinguen, los caballeros imperiales son los centinelas inmortales de la humanidad, majestuosas máquinas de guerra pilotadas por nobles que descienden de dinastías tan antiguas como las estrellas mismas. Los caballeros son más que armas, son leyendas vivientes, guerreros que han jurado defender sus mundos y el imperio con sus propias vidas. Estas imponentes armaduras, a menudo de más de 10 metros de altura, están dotadas de poderosas armas capaces de reducir a cenizas cualquier enemigo que se cruce en su camino, y cada paso que dan en el campo de batalla hace temblar la tierra bajo su inmenso peso. Pero los caballeros no son simples máquinas, son criaturas simbióticas en las que el noble piloto se une de una manera neurocibernética a su armadura a través del sagrado trono Mechanicus. Este vínculo transforma al piloto en uno con su montura, permitiéndole sentir lo que la máquina siente, ver lo que su sensor percibe y moverse con su agilidad y precisión que pocos guerreros podrían igualar. Ellos son los caballeros. Empecemos. Muy buenas, amantes del emperador, vasallos del rey silente y devotos de los poderes ruinosos. Os habla Warhammer Historia. Recordaros darle a like y suscribiros, y que ya os podéis hacer miembros del canal para apoyar este proyecto. Hoy vamos a hablar de las casas de caballeros. Esta facción imperial que es bastante importante, que siempre que hay batallas alrededor de la galaxia, casi siempre están presentes. Son una fuerza muy poderosa y a tener bastante importancia dentro del mundo de Warhammer. Yo, por ejemplo, haciendo este vídeo, yo no sabía muy bien de dónde venían las casas de caballeros, y cuando he investigado me ha parecido súper curioso, no tenía ni idea. No voy a hacer spoilers, pero simplemente decir que me ha parecido curioso y que yo no tenía ni idea de dónde venían esta gente, y que el tema del noble que se conecta con la máquina y son uno, hay que reconocer que está muy guay. Así que nada, chicos, sin más dilación, espero que disfrutéis el vídeo. Un abrazo. En los días antiguos, mucho antes de que el emperador alzara su trono dorado y el imperio de la humanidad naciera en las llamas de la guerra, la raza humana extendió su ambición hacia las estrellas. Con corazones llenos de fervor y esperanza, cruzaron el vasto vacío del cosmos, llevando consigo no solo recursos, sino sueños de forjar un imperio que abarcaría mundos innumerables. Colosales naves surcaban el firmamento, llevando consigo colonos que buscaban domar tierras lejanas, mundos a menudo solitarios y aislados en los rincones más oscuros de la galaxia. Pero la promesa de expansión fue rota con la llegada de la era de los conflictos, conocida en los murmullos de los ancianos como la Vieja Noche. Durante este tiempo de oscuridad, las tormentas disformes, furiosas y violentas bloquearon las rutas estelares. Estas tormentas eran los primeros ecos de un dios sombrío, Slanesh, que surgía de la ruina de los Eldars. El viaje entre las estrellas se volvió una pesadilla, y los mundos humanos, antaños unidos, se vieron aislados, atrapados en sus propios rincones de desesperación. Fue en esta hora oscura que el Mechanicum de Marte, guardianes de antiguos saberes, envió sus naves impulsadas por motores sublumínicos a los confines del espacio. En su misión, buscaban las legendarias planillas de construcción estándar, reliquias de una era perdida, dispersas en los planetas olvidados por la humanidad. A su paso, los tecnosacerdotes tropezaron con civilizaciones que habían retrocedido en el tiempo, mucho más que algunas que brillaron con el fulgor de la tecnología y que ahora se hallaban bajo el yugo de castas feudales. En estos reinos olvidados emergieron los caballeros imperiales, señores de la guerra y nobles de linaje ancestrales, quienes vieron en los tecnosacerdotes salvadores, heraldos del renacimiento de una gloria perdida. En agradecimiento abrieron sus puertas y les ofrecieron el poder de las espadas y ejércitos. Juntos forjaron una alianza de acero y conocimiento, donde el Mechanicum devolvía los secretos de la tecnología y los caballeros ofrecían protección contra los horrores de la galaxia, los brutales orcos y los enigmáticos Eldars. Con el tiempo, estos planetas, transformados por las manos del Mechanicum, se alzaron como bastiones de poder industrial y tecnológico,
los mundos Forja. De estos mundos emergieron poderosos ejércitos, mientras que las sociedades feudales de los caballeros evolucionaban manteniendo su rígida estructura de nobleza, incluso en medio del auge del progreso. Y aunque las tormentas disformes impedían el contacto con Marte, las naves sublumínicas mantenían viva la llama de la comunicación. Aún así, ese viaje tomaba siglos enteros. Así, la alianza entre los caballeros y el Mechanicum se mantuvo a lo largo de los milenios, creando imperios estelares en torno a los mundos Forja. Los caballeros, montados en sus colosales máquinas de guerra, surcaban los campos de batalla como antiguamente lo hacían en corceles, fusionando mente y acero en una unión neurocibernética. Estos guerreros, ahora cabalgando sobre gigantes de metal, luchaban con honor, retando a cualquier adversario que se atreviera a ponerse a su reinado. Cuando el emperador, en el milenio 30, selló la alianza con el Mechanicum a través del Tratado de Marte, los caballeros se alzaron de nuevo para luchar en la Gran Cruzada, desplegando su poderío junto a las fuerzas del Imperio. Aunque sus gigantes no eran tan poderosos como los titánicos titanes, su velocidad y agilidad los hacían armas letales en los campos de batalla. No obstante, la herejía de Horus lo cambiaría todo. Casas de caballeros, antaños leales, se inclinaron ante los oscuros poderes del caos, junto a la lealtad del Señor de la Guerra. Con la caída de Horus y el final de la herejía, aquellos caballeros traidores desaparecieron en las sombras del Ojo del Terror, donde aún hoy persisten, deformados por la corrupción disforme. Mientras tanto, los caballeros leales continúan su legado, combatiendo junto a las legiones titánicas, sirviendo al Imperio con honor y gloria, siempre listos para responder al llamado de la batalla, cuando las estrellas clamen por los guerreros de antaño. Las armaduras, caballero, titanes de guerra majestuosos, están entrelazados con sus pilotos a través de un lazo que trasciende la mera conexión física. Mediante oscuros y antiguos rituales, nodos de interfaz neuronal se incrustan en el cerebro y cerebelo de aquellos nobles guerreros, creando una simbiosis entre hombre y máquina. Sentados en el sagrado trono Mechanicum, los nobles no solo controlan estos colosos de metal como si fueran sus propios cuerpos, sino que perciben el mundo a través de ellos, compartiendo la visión y los sentidos de la bestia de acero. Cada paso, cada impacto, cada vibración como si fueran suyos. Este lazo otorga a los caballeros una agilidad y gracia que rivaliza con la maquinaria de los Eldas, los eternos maestros del arte de la guerra fluida. En el corazón de cada fortaleza de los caballeros se erige el santuario, una estructura tan imponente como mística. Aquí las armaduras caballeros reposan en silencio, esperando a ser despertadas. Los rituales ancestrales que se llevan a cabo en sus sagradas cámaras datan de las eras en las que las primeras naves colonizadoras llegaron a estos lejanos mundos. Aunque el tiempo ha transformado las máquinas y las ceremonias, el propósito del santuario sigue siendo el mismo: sellar la unión entre un noble y su trono del Mechanicum. Es aquí donde tiene lugar el fatídico ritual de iniciación. Este ritual, un evento tan glorioso como aterrador, se celebra en la Cámara de los Ecos. Allí, el joven aspirante, tras ser considerado digno por su casa, es preparado para dejar atrás su juventud y abrazar el destino de un caballero. Conectores neuronales son implantados en su mente y luego es sometido a una vigilia que puede durar toda la noche, sentado sobre su trono. El trance es peligroso y las historias de aquellos que han sucumbido a la locura o la muerte a causa de aneurismas son recordatorios constantes de los riesgos que se corren en este oscuro proceso. Solo los más fuertes sobreviven a esta prueba. Glorificaré el honor de mi casa. En su hermandad encuentro mi fuerza. A mis enemigos no habrá piedad, y mi furia será inquebrantable. Defenderé la santidad de la montaña sagrada. Ya Alaric Prime nunca verá una amenaza sin castigo. Jamás traicionaré este juramento, pues el deber termina solo con la muerte. Este es el juramento de inicial de la Casa de Gallo. Los que emergen victoriosos de este ritual de iniciación no lo hacen sin marcas. El trono no solo conecta al noble con la armadura, sino que graba su personalidad en la máquina.
Los miedos y las emociones que el joven siente durante la vigilia se imprimen de forma indeleble. Si el aspirante está lleno de temor, esa sensación de nerviosismo persistirá en cada combate. Si su corazón está lleno de ira, la máquina evocará constantemente esa furia en cada batalla. Cuando un noble cae, una parte de su esencia permanece en el trono, llenando la cámara de los ecos con susurros fantasmales, una advertencia constante para los que vengan después. Pero el vínculo entre hombre y máquina no solo transforma al caballero. La tecnología arcana del trono moldea también la mente del noble, reforzando en él un fervor inquebrantable por la lealtad y el deber, y la veneración hacia los ancestros. Este lazo místico y psíquico asegura que el noble no se aparte del camino, garantizando que su espada siempre está al servicio de aquellos a quienes juró proteger. Una vez que un trono del Mechanicum ha sido marcado con la esencia de un noble, se guarda en la sagrada cúpula de la comunión, en el nivel más alto del santuario. Este vasto salón circular alberga los tronos de generaciones enteras de nobles, cada uno esperando el momento en que será llamado para la batalla. Cuando un noble se sienta en su trono y activa los protocolos de vinculación, los cables de interfaz se conectan a sus nodos neuronales y el trono desciende por los oscuros túneles hacia la bóveda, donde la armadura caballero espera en absoluto silencio. Este vasto hangar, lo suficientemente grande como para albergar a todas las máquinas de guerra de una fortaleza, es el lugar donde finalmente el noble, trono y caballero se convierte en una única entidad. Cuando los tres se fusionan, el caballero imperial cobra vida. Aunque ya hemos explicado brevemente la historia de los caballeros, vamos a entrar más en detalle. Sus orígenes se remontan a los albores de la era de la tecnología, cuando los exploradores de Terra, con visión y audacia, se lanzaron a conquistar las estrellas en busca de mundos fértiles que pudieran alimentar a la creciente humanidad. Los primeros mundos caballero, asentados milenios antes del nacimiento del Imperio, se erigieron entre estas tierras prometidas, guardianes de la supervivencia en medio del vasto vacío del cosmos. Cuando los exploradores encontraron un planeta adecuado, grandes naves de colonización llegaban cargadas con todo lo necesario para establecerse. Pero la vida en estos mundos salvajes no era fácil. Los recién llegados debían enfrentarse a criaturas salvajes y feroces, o a razas alienígenas nativas que los veían como invasores. Otros planetas poseían atmósferas letales o climas implacables que forzaban a los colonos a confinarse bajo cúpulas protectoras. Para enfrentar estas adversidades, las mentes brillantes de Terra habían creado las plantillas de construcción estándar, capaces de producir poderosas armaduras de combate. Estos trajes, similares a exoesqueletos, no solo garantizaban la supervivencia de los colonos, sino que los transformaban en guerreros invencibles capaces de superar cualquier obstáculo. Sin embargo, en la era de la tecnología, estaba condenado a decaer, y lo que una vez una edad de oro se transformó en una pesadilla de conflictos. Los dominios galácticos de la humanidad se estremecieron bajo el peso de las guerras devastadoras y brutales invasiones, en parte debido a la aparición de los primeros psíquicos humanos y el uso irresponsable de máquinas semiconscientes. El milenio 25 marcó el comienzo de la era de los conflictos, cuando inmensas tormentas de disformidad azotaron el espacio, separando a las colonias humanas y sumiéndolas en el caos. Mientras muchas civilizaciones humanas sucumbían a la violencia, los mundos caballeros se mantuvieron en pie, protegidos por la terquedad inquebrantable de sus casas nobiliarias y su devoción a las antiguas tradiciones. En un tiempo en que otras sociedades abrazaban la psiónica y se entregaban a los lujos de las máquinas pensantes, las casas de caballeros optaron por permanecer fieles a la tecnología y costumbres del pasado. Cuando el conflicto envolvió a la galaxia, los mundos caballero quedaron al margen, protegidos por su aislamiento y por el poder de sus armaduras de guerra. En la soledad del olvido, estas casas forjaron sus propios destinos, convirtiendo sus sociedades en baluartes neofeudales, donde el honor, el deber y la lealtad eran los pilares sobre los que se erigían. En cada mundo caballero, la lealtad es la sangre que corre por las venas de la sociedad. Cada noble jura fidelidad a su casa, y cada casa, liderada por su señor, puede convocar a sus guerreros en cualquier momento para enfrentar cualquier amenaza. Estas casas no solo cuentan con soldados y guerreros,
sino también con maestros artífices y técnicos que mantienen en funcionamiento las sagradas armaduras caballero, piezas vitales de su civilización. Pero la estabilidad no siempre estaba garantizada. A menudo la muerte repentina de un señor sin herederos desataba luchas internas por el poder, y las guerras de sucesión podían desgarrar un mundo entero. Las competencias entre las casas eran feroces, y aunque los enfrentamientos a gran escala eran raros, las rivalidades se manifestaban en combates rituales, pruebas de honor y disputas políticas. En el mundo de Igroxias, cada década las tres grandes familias competían por los Juegos de Honor, pruebas que definían el destino de la próxima era de gobierno. Con el paso de los milenios, los mundos caballeros se volvieron aún más autónomos, cerrándose sobre sí mismo, mientras el caos de la era de los conflictos se prolongaba. Cada mundo desarrolló sus propias costumbres y títulos, creando identidades únicas para cada casa. En un planeta, el líder de una casa podía ser llamado señor, mientras que en otro era conocido como hidalgo o patriarca. Las mansiones, castillos y fortalezas de los nobles se convirtieron en centros de poder, y la vida en estos mundos quedó regida por los rituales y protocolos, donde solo aquellos que se vestían con la gloriosa armadura caballero tenían la libertad de salir a la batalla. A pesar de este aislamiento, las casas de caballeros sobrevivieron a las tormentas galácticas que destruyó a otras civilizaciones, aferrándose a tradiciones y a sus armaduras. 5 milenios después del caos y la desolación que trajo la era de los conflictos, surgió el majestuoso imperio, nacido de las cenizas. Bajo la sabia y poderosa mano del emperador, la humanidad volvió a alzar su mirada hacia las estrellas, iniciando la Gran Cruzada, una campaña titánica que quería reunir todas las colonias dispersas por la galaxia. Con ejércitos imparables y una voluntad férrea, el imperio marchaba imbatible. Fue durante esta época gloriosa que el intrépido comerciante independiente y militante Jeffers redescubrió el legendario mundo caballero de Chirish. Allí, ante sus ojos, se erguían guerreros de leyenda, herederos de tradiciones ancestrales, portadores de armas y armaduras que parecían haber sido forjadas por los dioses mismos. Jeffers comprendió de inmediato el inmenso valor de estos guerreros podían aportar al ejército imperial. Sus informes llenos de elogios resaltaron las cualidades de los caballeros, guerreros natos cuya lealtad y destreza en combate serían vitales para el recién nacido imperio. El Administratum, reconociendo la importancia de tales aliados, dio inicio a la búsqueda de otros mundos caballero, largamente olvidados a través de las estrellas. Aunque en la cúspide de la era oscura de la tecnología existieron miles de estos mundos, la cruel marea del tiempo había reducido su número a unos pocos cientos. Cada uno de estos planetas, aún impregnado por los vestigios de la grandeza pasada, mantenían rasgos comunes. Fortalezas góticas colosales y sombrías dominaban los horizontes, repletas de pasillos y salones silenciosos, donde el eco del pasado parecía resonar en cada rincón. En muchos casos, estas fortalezas fueron erigidas en los mismos lugares donde los primeros colonos humanos pisaron el suelo del planeta, incorporando en su estructura fragmentos de las inmensas naves que lo trajeron. Algunas eran pequeñas torres solitarias, mientras que otras auténticas ciudades amuralladas que contenían poblaciones enteras. A su alrededor se extendían vastas tierras cultivadas y minas abiertas, de donde los habitantes extraían los recursos vitales para la subsistencia y el comercio con el imperio. Pero la vida en estos planetas no era tranquila. En muchos mundos los caballeros debían enfrentarse a las bestias depredadoras, nativas o introducidas, que amenazaban sus tierras y rebaños. Cada mundo caballero seguía una estructura feudal rígida, donde la lealtad, el honor y el deber eran el pilar fundamental de la sociedad. A la cabeza de cada casa se encontraba un señor a quien todos los nobles juraban fidelidad. Este líder podía convocar a sus guerreros en cualquier momento, y cada casa disponía de ejércitos y técnicos especializados en mantener las legendarias armaduras. Aunque el liderazgo solía pasar de generación en generación, dentro de una misma familia, las luchas por la sucesión no eran infrecuentes, y a menudo desembocaban en guerras. Muchas casas caballeros forjaron alianzas con los poderosos mundos forjas del Adeptus Mechanicus, quienes en agradecimiento por su servicio en la guerra les proporcionaban tecnología avanzada.
Estas alianzas se remontaban a los días de la Gran Cruzada, cuando los tecnosacerdotes de Marte reclamaron su derecho sobre los valiosos recursos de los mundos caballero, en sus deseos por controlar la arcotecnología que impregnaba a estos planetas. El Mechanicum negoció con las casas, ofreciendo su vasto conocimiento técnico a cambio de lealtad y apoyo. En aquellos tiempos, los mundos caballeros habían perdido parte de su antigua gloria tecnológica. Muchos de sus trajes de combate estaban en ruinas y los técnicos locales carecían de la habilidad necesaria para repararlos. Pero el Adeptus Mechanicus intervino, rescatando estos antiguos saberes, entrenando a los técnicos de los caballeros en los secretos de mantenimiento de estas magníficas máquinas. En gratitud, los caballeros comenzaron a lucir el sello del Mechanicum en sus armaduras, recordando siempre la deuda que tendrían con Marte. Con el paso de los siglos, los mundos forjas crecieron en poder y los mundos caballeros prosperaron a su sombra. Durante todo el año los caballeros luchaban y patrullaban sus tierras, hasta la llegada del gran carguero que traía consigo nuevos trajes, armas y maquinaria. La nave partía nuevamente cargada de minerales y alimentos, esencialmente para el funcionamiento del Imperio. La dependencia entre los tecnosacerdotes y los caballeros se consolidó, creando imperios interdependientes donde los mundos forjas se convirtieron en el centro de poder, rodeados de mundos caballeros bajo su influencia. La heráldica de las casas de caballeros imperiales es el reflejo vivo de siglos de gloria y tradición forjada en el crisol de incontables batallas. Cada escudo de armas, complejo con sus detalles, cuenta una historia entrelazada con los triunfos y desafíos de la casa a la que pertenece. Los blasones, exhibidos con orgullo, no solo son símbolos de poder, sino también un legado que ha trascendido generaciones. A la izquierda de cada escudo resplandece el emblema ancestral de la casa, el eco de hazañas que pasa por el tiempo. A la derecha un fragmento del águila imperial, enfatizando la dualidad de las casas, leales tanto a sus ancestros como al imperio ahora mismo. Esta división en el escudo marca el equilibrio entre el saber y el deber, la devoción inquebrantable a sus señores imperiales. Debajo, sobre pergaminos envejecidos, se escribe el nombre de la casa, y por encima los yelmos de los imponentes caballeros coronan el símbolo de su linaje. Alrededor del escudo, simétricamente dispuestas, se extienden armas, no solo recordando que las casas son clanes guerreros, sino que las guerras mismas son su identidad. A menudo esterilizadas alas de rapaces envuelven el emblema, en homenaje a una unión con el imperio. Aunque cada casa personaliza estas alas con los colores y símbolos de su propio mundo, evocando la fauna y la cultura que los ha moldeado. La heráldica de las casas de caballeros del Adeptus Mechanicus presenta una apariencia radicalmente distinta. Mientras que las casas imperiales ostentan emblemas que evocan linaje y nobleza, los caballeros del Mechanicus veneran la tecnología ancestral, decorando sus escudos con grabados de esmalte y placas metálicas que brillan como ofrendas a los dioses máquinas. En el centro de cada emblema, un cráneo del Mechanicus se alza, flaqueando por el cogitador, representando la dualidad de su lealtad entre la ciencia arcana y el poderío bélico. Alrededor, coronas de engranaje y cadenas adornan los escudos, simbolizando la misteriosa sabiduría del culto. En un marcado contraste con la pomposa heráldica de las casas leales, los caballeros desarraigados abrazan la simplicidad en sus emblemas. Habiendo renunciado a su linaje, estos guerreros errantes crean sus propios símbolos, despojados de la autenticidad de sus antiguos hogares. Para ellos, la heráldica es personal, cargada de un simbolismo que habla de su soledad y su lucha individual. Los cráneos y esqueletos estilizados son comunes, recordatorios sombríos de que su viaje, marcado por el egoísmo, inevitablemente conducirá a la muerte. Su emblema, lejos de reflejar una historia colectiva, cuenta la historia de un guerrero que camina solo en busca de la redención. Los caballeros imperiales son entidades independientes, ligadas al imperio y al Mechanicus por votos sagrados, pero no sujetos a sus reglas. Su sociedad, que data de miles de años antes del imperio, está profundamente arraigada en la conexión entre noble y su caballero. Es una cultura inquebrantable donde los rituales y ceremonias marcan cada aspecto de la vida. Los nobles nacidos para la guerra se sienten más vivos en el campo de batalla que en los salones de sus castillos, donde las tradiciones milenarias los atan con normas asfixiantes. Estos guerreros pasan cada día entrenando, perfeccionando sus habilidades, ansiosos por el momento en que puedan librarse de la monotonía cortesana y abrazar el caos del combate. Para ellos la guerra no es solo una obligación,
sino una liberación. La adrenalina del campo de batalla, el rugido de los motores y el retumbar del metal bajo sus pies con su verdadera patria. En sus corazones saben que nacieron para la guerra y nada en este vasto universo podrá jamás cambiar ese destino. Y con esto terminamos el vídeo sobre los caballeros imperiales. Espero que os haya gustado este vídeo en el que hemos hablado de una de las facciones del imperio que son más importantes y que tienen siempre en la guerra un papel muy crucial. Son máquinas muy poderosas, bastante más poderosas que una starter, por ejemplo, y que está muy guay el tema del vínculo entre el noble y la máquina, ¿no? Cómo se sienten, que al final acaban siendo uno. Muy chula la parte de los caballeros. Ya si eso haré otro vídeo sobre las legios titánicas más en concreto y sobre algunas de las más importantes, si os gustaría. Así que nada, espero que os haya gustado y un fuerte abrazo.